ligandos. No, perdón. No, con ustedes hemos llegado, ese es con el 3.10. Con ustedes hemos visto lo referente a proteínas fibrosas, ¿verdad? A ver, una rápida recapitulación. Perdón, cachito, quiero ver, así. Estamos viendo dinámica y función de las proteínas, cómo funcionan las proteínas, cómo se relaciona la estructura y la función de las proteínas. Habíamos dicho que vamos a enfocar y vamos a estudiar a dos grandes grupos, desde el punto de vista también de uno de los criterios de clasificación. Vamos a ver que las proteínas, según sus funciones, se clasifican, bueno, en varias funciones, no, pero según su estructura terciaria, repito, según su estructura terciaria, se clasifican en proteínas estructurales, en proteínas fibrosas y en proteínas globulares. Las proteínas fibrosas tienen más una función estructural, entre ellas está el colágeno que hemos estudiado ayer, y las proteínas globulares que tienen como función fijar moléculas, fijar ligandos. Pues las proteínas globulares son aquellas que cumplen un mayor número de funciones, como puede verse aquí. Actúan como catalizadores, como transportadores, como receptores, como hormonas, como anticuerpos. Fíjense la diferencia de estructura. Las proteínas globulares son esféricas, las estructurales son largas. Habíamos visto, ¿verdad?, como proteína fibrosa, habíamos visto al colágeno, que es una de las proteínas más abundantes en nuestro organismo. Existen como 9 clases de colágeno y hemos visto la estructura del colágeno más abundante en la piel, hueso y cartílago, que es el colágeno tipo 1 y 2. Habíamos visto que la unidad básica del colágeno es el tropocolágeno, que resulta de la asociación de 3 cadenas polipeptídicas, pero que no es la única, o sea, solamente es la base o unidad básica del colágeno. La estructura básica típica del colágeno, del tropocolágeno, se debe a que tiene, el hecho de que se vaya torciendo como una soga, se debe al hecho de que tiene moléculas tiene moléculas de glicina cada 3 átomos de hidrógeno. Fíjense, cada 3 aminoácidos está presente un aminoácido glicina. Esta glicina, entonces, permite esa torsión que va a dar la fortaleza o firmeza en este tipo de proteínas. Otra característica importante, habíamos dicho que la lisina, algunas moléculas de lisina, algunos aminoácidos de lisina y de prolina tienen que estar hidroxilados. Esta hidroxilación tiene una función sumamente importante. Esa hidroxilación se lleva a cabo por la enzima prolilhidroxilasa, que hidroxila, por ejemplo, a la prolina en posición 4. Y algo importante de la prolina es que esta prolina tiene en uno de sus dominios un átomo al estado ferroso, que mientras esté al estado ferroso es capaz de catalizar esta reacción. Y por ese motivo debe mantenerse siempre el hierro al estado ferroso, y por eso es necesario en la síntesis, sobre todo en la hidroxilación del colágeno, es muy necesaria la vitamina C. La vitamina C es un agente reductor que va a mantener reducido siempre al átomo de hierro de la prolilhidroxilasa, garantizando así la hidroxilación eficiente. ¿Qué beneficios o por qué es importante la hidroxilación? Estamos repasando, ¿no, chicos? La hidroxilación es importante porque al aportar grupos hidroxilo favorece la formación de puentes de hidrógeno que fortalece más esta unión de estas 3 cadenas peptídicas. A su vez, al hidroxilarse la lisina y la prolina, da lugar a la formación o a la unión de algunas moléculas de carbohidrato, de monosacáridos, como glucosa y galactosa, mediante enlaces oglicosídicos, aumentando la firmeza, diríamos, la fortaleza, la fuerza de esta unión de estas 3 cadenas. Esa es nada más la unidad básica. El colágeno mismo resulta de la asociación de esta unidad básica de la siguiente manera, como habíamos visto. 3 de estos tropocolágenos se unen de una manera, mediante un aspecto escalonado, formando las fibrillas.
A su vez, muchas fibrillas se unen y recién forman la fibra del colágeno, que les había dicho, ¿verdad?, como un dato para tener idea de la fuerza de la fortaleza y resistencia de esta proteína, de que 1 milímetro de colágeno puede resistir 10 kilogramos de peso. Habíamos dicho que es importante entender la estructura, la síntesis, la importancia de estas proteínas, de la enzima, de la vitamina C, para entender patologías como la osteogénesis imperfecta y el escorbuto. Habíamos quedado acá entonces, ¿no? Entonces, con eso acabamos proteínas globulares, solamente como ejemplo, tomando el colágeno, que es la proteína más abundante. Pasamos a ver proteínas con función de fijación de ligandos. Y vamos a ver este concepto más adelante. Proteínas con fijas globulares. Entonces, la principal función de las proteínas globulares es fijar ligandos, no se olviden eso. Sus principales funciones precisamente están relacionadas con este hecho, con la fijación de otras moléculas. ¿Y cómo cumplen pero esa función? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se une un ligando? ¿Cómo se une un ligando a una proteína globular? El evento inicial, ¿cuál es? El evento inicial, repito, tenemos una proteína. Lo he simbolizado de esta manera, una proteína globular. Una proteína globular que va a unir a una molécula determinada, que le vamos a llamar de un modo general ligando. Entonces, el evento inicial va a ser la fijación del ligando a una zona, a una parte de la estructura de la proteína. Ese sitio en el cual se une el ligando se llama sitio de fijación. Entonces, el evento inicial es la fijación del ligando en el sitio de fijación de la proteína. Entonces, para entender cómo ocurre esa fijación, esa unión, vamos a llamarla a la proteína, vamos a abreviarla con P y al ligando con L. Y para explicar cómo ocurre esa fijación, vamos a antes hacernos las siguientes preguntas. En el proceso de fijación de una proteína a su ligando, de un ligando a su proteína, puede darse lo siguiente. ¿Será que la proteína tiene un solo sitio de fijación para ese ligando o tendrá varios sitios de fijación? Esta es una de las primeras preguntas. Si una proteína se une a un ligando, repito, ¿tendrá un solo sitio de fijación o tendrá varios sitios de fijación? Si la proteína fuera oligomérica, recuerdan que es oligomérica, ahí saqué una flechita, es que tiene estructura cuaternaria. Si la proteína tuviera estructura cuaternaria, recuerdan que hemos dicho que la estructura cuaternaria es la asociación de 2 o más cadenas polipeptídicas. Entonces, una estructura oligomérica sugeriría que existen múltiples sitios de fijación. ¿Cómo podemos entender esto si no podemos ver a las proteínas? Pues vamos a aplicar la teoría del equilibrio, la ley de acción de masas para poder entender esto. Vamos a asumir que tenemos, la proteína que la simbolizamos como P y que asumamos primero que existe más de un sitio de fijación. Es decir, que esa proteína puede ligar no uno, sino varios ligandos. Entonces expresamos proteína más varios ligandos me va a dar el complejo proteína-ligando, es decir, se ha unido el ligando a la proteína, donde N es un número primo en el cual está reflejando los sitios de fijación. Puede ser que tenga 2, 3, 4 sitios de fijación. Si a este equilibrio aplicamos ley de acción de masas, tendríamos que la constante de equilibrio va a ser, ¿recuerdan? Concentración del producto sobre concentración de los reactivos. Ya tenemos una ecuación, donde K, o constante de equilibrio, será la constante de fijación del ligando a la proteína. Es obvio pensar que la reacción inversa nos va a dar lugar a la constante de disociación. Es decir, dada la unión de la proteína y ligando, cuando se disocia el ligando de la proteína, tendremos la proteína libre y N ligandos que se han disociado. Entonces, la constante de disociación, K1, le llamamos, será concentración de los productos
sobre concentración de los reactivos. Entonces tenemos dos constantes, la constante de fijación y la constante de disociación. ¿Por qué hacemos este análisis? En la bioquímica de las proteínas es importante conocer o responder a estas preguntas. 1. El número de sitios de fijación de la molécula, es decir, ¿cuántos sitios de fijación tiene la proteína para determinado ligando? Es decir, N, el valor de N. Segunda pregunta, esos ligandos, ¿con qué fuerza se unen a la proteína? Es decir, la fuerza de fijación. En otras palabras, el valor de K o constante de asociación o la constante de disociación. Y la tercera pregunta que debemos hacernos y a la cual debemos responder es si existe interacción entre dos o más sitios de fijación. A ver, primera pregunta, esa proteína fija un ligando, ya, pero esa proteína fijará ¿cuántos ligandos? ¿1, 2 ligandos? ¿Cuántos sitios de fijación tendrá? Segunda pregunta, ¿con qué fuerza se fija ese ligando a la proteína? Y 3, si esa proteína tuviera más de un sitio de fijación, 2 o más sitios de fijación, la interacción de los sitios de fijación es cooperativa, interviene o favorece un sitio sobre el otro, y eso se denomina efecto cooperativo. Recuerdan que cuando vimos el nivel cuaternario en el anterior capítulo, les había dicho que el nivel cuaternario da lugar a este efecto cooperativo que íbamos a ver después. Esto es bien importante. Repito entonces, cuando hablamos de una proteína que tiene un ligando determinado, puede ser que esa proteína tenga 2 o más sitios de fijación para ese ligando. Primer caso. Segundo, ¿con qué fuerza se une ese ligando a la proteína? Y tercera observación, si esa proteína tuviera más de un sitio de fijación, ¿hay interacción entre esos sitios de fijación? Es decir, ¿se observará el efecto cooperativo? Bueno, para averiguar esto, la fijación y la disociación de la proteína, vamos a aplicar este concepto, la función de saturación, que lo vamos a denominar Y. ¿Qué quiere decir función de saturación en términos simples? ¿Cuán saturado está la proteína con ese ligando? Es decir, si ustedes se fijan, la función de saturación va a estar definida en consecuencia por esta ecuación. Si le llamamos Y a la función de saturación, va a estar dada por esta relación o por esta razón. Proteína unida al ligando, ahí sí te escriban, proteína unida al ligando, y todo este denominador que estoy encerrando así en un círculo, háganlo ustedes también, será sobre la proteína total. Proteína unida al ligando en relación a la proteína total. ¿Por qué proteína total? Proteína unida al ligando más proteína que no se ha unido. Estamos hablando de función de saturación. Esto que quede bien claro, chicos. La función de saturación es la relación entre cuánto de proteína unida tengo en función de la proteína total. Y los límites de la función de saturación van del 0 al 1, que si hacemos porcentaje sería del 0 al 100%, ¿no? A ver, puede darse entonces los siguientes casos. Estamos viendo cómo se satura o cómo se fija un ligando a una proteína. Puede darse que la función de saturación sea 0. Entonces, quiere decir que no hay nada de proteína unida al ligando. Entonces, no hay ligando fijado. Puede ser que Y tenga un valor de 1. ¿Qué significa cuando esto se vuelve 1? Cuando no hay proteína libre, ¿verdad, chicos? Si no hay proteína libre, quiere decir que toda la proteína está con el ligando unido. Para entender mejor esto, les he puesto aquí esto en números. No tienen ahorita en sus diapositivas, aumenten esto. Para entender mejor, imaginemos que tenemos 10 moléculas de proteína. Cuando Y tenga un valor de 1, quiere decir, de las 10 moléculas de proteína, las 10 están unidas a su ligando. Y, o sea, si todos están unidos a su ligando, P es 0. No hay proteína libre. Entonces, esto es 1. Si multiplicamos esto por 100, será 100%.
Entonces se dice que la proteína está totalmente saturada. Entonces cuando Y vale 1, la proteína está totalmente saturada. Y fíjense qué tal si está, de las 10, 8 moléculas de proteína estarían unidas al ligando. Como son 10, la proteína total sería las 8 unidas al ligando más 2, que sería la proteína libre. Si resolvemos esto, tendríamos 0,8. Multiplicado por 100, diríamos el 80% de la proteína está saturada, porque solo 8 de los 10 están, 8 de las 10 moléculas de proteína están unidas a su ligando. Puede darse el caso que Y valga 1/2. En esta condición, cuando Y vale 1/2, se dice que estamos al 50% de saturación. ¿De cómo sale eso? Con el ejemplo que les doy. Si consideráramos que existen 10 moléculas de proteína, entonces, si de las 10, 5 moléculas de proteína están unidas a su ligando, entonces, proteína unida al ligado, 5. ¿Cuánto de proteína libre habrá? 5, porque eran 10. Y si resolvemos esto, pues nos da 1/2, ¿verdad? Esto, y se vuelve en 50%. Entonces, los extremos pueden ser 0, donde no está la proteína unida al ligando, cuando toda la proteína está saturada del ligando, o cuando el 50% de la proteína está saturada. ¿Por qué hablo esto del 50%? Ustedes van a ver también más adelante en toxicología y microbiología que en sistemas biológicos es difícil hablar 100%. Siempre se habla del 50%, haciendo una aproximación a la realidad. Entonces, cuando Y es 1/2, equivale al 50% de saturación. Este concepto es muy importante. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en que queremos averiguar la fijación y disociación. ¿Cómo se fija, cómo se disocia un ligando? ¿Cómo podemos entender eso que nuestros ojos no ven? Aplicando ley de acción de masas y utilizando esta fórmula de la función de saturación. Si despejamos P de la ecuación 2, recuerden que esta es la ecuación 2, ¿no? Aquí está, chicos, la ecuación 2. Esto. Si despejamos P, proteína, de la ecuación 2 y sustituimos en la ecuación 3, que ahorita hemos visto, función de saturación, despejando P, esto sube a multiplicar, esto pasa a dividir. Y si todo este P lo sustituimos acá, este valor de P, saquen una flecha, lo sustituimos acá y resolvemos una situación algebraica simple, pues vamos a llegar a esto. Y quiero que hagan eso como tarea. Es una resolución simple, algebraica. Resulta, repito, si esto lo reemplazamos acá, vamos a sacar que Y va a ser igual a Ln, o sea, L a la N, ligando, número de ligandos, dividido entre el número de ligandos más K. ¿De dónde sale K? De esto, constante de disociación. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 5 y es la función de saturación para varios sitios de fijación. ¿Por qué varios? Porque estoy poniendo Ln, ¿no? Varios sitios de fijación. Entonces, esta es una ecuación para varios sitios de fijación. ¿Qué pasa si solamente ponemos el otro caso? Si solo hubiera un sitio de fijación, entonces tendremos proteína más ligando, ya no N. Ligando me dará proteína unida a su ligando. Si tenemos otra vez función de saturación, ahora será proteína unida al ligando sobre proteína total. Ecuación 3A. Entonces, si nuevamente reemplazamos en esta ecuación P, si aplicamos esto, la ecuación 5 se volverá que Y es igual a L sobre L más K. Esto significa, o es la función de saturación para un solo sitio de fijación. Por eso solo dice L. Para varios sitios de fijación será Ln. Para un solo sitio de fijación será L. Ahora, en ambas ecuaciones, esto resuélvanlo también, chicos. No me he puesto a hacer aquí. Quiero que de aquí, ¿qué van a hacer? Van a sustituir en P y van a sacar esta ecuación.
Pongan tarea, deducir esta ecuación. Es igual que la anterior, chicos. Entonces, tenemos una ecuación para una función de saturación para varios sitios de fijación, ecuación 5 le llamamos, y una ecuación para un solo sitio de fijación, que le hemos llamado 5A. Pero aquí surge K, mira, dice, ¿verdad? K aquí y K acá. ¿Qué es K? Hemos dicho que es constante de disociación, pero ¿qué es eso? ¿Qué? No es un concepto tangible. Considerando lo que es, considerando que esta es la función de saturación, si K, aquí aumenten esto, chicos, no tienen. Esto he puesto, en vez de hablar, lo he escrito para que sea más claro. Saquen aquí una flechita ahí. Cuando K, que escriban, cuando K adquiera un valor de ligando, adquiera el valor, o no, cuando K equivalga a una concentración de ligando, K equivale a una concentración de ligando, si K vale una concentración de ligando, y reemplazamos, aquí sería Y igual L sobre L más L, ¿verdad, chicos? Y si resolvemos esto, sería L sobre 2L y se vuelve un medio. Esto equivale al 50% de saturación. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué será K entonces? K equivale, porque K es algo muy abstracto, ¿verdad? K equivale, escriban ahí, K equivale a una concentración de ligando. K equivale, donde quieran escribir por acá, no sé. K equivale a una concentración de ligando necesaria para alcanzar el 50% de saturación. K equivale a una concentración de ligando necesario para alcanzar el 50% de saturación. Les acabo de decir que el 50% vale oro en sistemas biológicos. Como quiera que K representa la fuerza de fijación o disociación, eso hemos visto, ¿verdad?, en la ley de acción de masas. La afinidad por un ligando podrá caracterizarse por un parámetro denominado P50, que se refiere a la concentración del ligando a la cual se encuentran ocupados el 50% de sitios de fijación de la proteína. Y entonces las ecuaciones 5 y 5A reemplazamos K por P50. ¿Está claro eso? Que hemos dicho que era K. Aquí, en el libro está directamente esto, chicos, así que das P50, pero ¿de dónde saca que es P50? Eso solo es posible matemáticamente si K equivaldría a una concentración de ligando. Si K es igual a L, resolviendo esta ecuación simple, tendríamos que K correspondería a una concentración de ligando para alcanzar el 50% de saturación. Y a eso le llamamos P50. Esto es súper importante. Como quiera, repito, que K representa fuerza de fijación o disociación. Esto, la afinidad, subrayen, por un ligando puede caracterizarse por un parámetro denominado P50, que se refiere o significa una concentración de ligando necesario para alcanzar el 50% de saturación. Entonces, las ecuaciones desde ese punto de vista se vuelven así. Entonces, esta será función de saturación para varios sitios de fijación, escriben ahí, función de saturación para varios sitios de fijación en la proteína. Función de saturación para varios sitios de fijación en la proteína. Y esto será función de saturación para un solo sitio de fijación en la proteína. Todo esto que estamos haciendo, chicos, estamos haciendo para entender lo que viene más adelante. Cómo actúan la mioglobina y la hemoglobina, y también en enzimología. Entonces, ¿cómo se une un ligando a su proteína? Pues lo hace, ¿cómo podríamos expresar eso? Según su función de fijación, según su constante de fijación o disociación. Pero como la constante es algo abstracto, nos vamos a saturación. Esta será la ecuación
para una proteína que tiene varios sitios de fijación. Y esta será la ecuación para una proteína que tiene un solo sitio de fijación. Como ustedes saben, toda ecuación que relaciona dos variables, en este caso fíjense, Y es la saturación, función de saturación, y L, concentración del ligando. Entonces tengo dos variables. Toda ecuación con dos variables pues puede graficarse. Y entonces tendríamos estos gráficos. La función de saturación, graficamos, las dos variables son la variable dependiente, la función de saturación, y la variable independiente, la concentración del ligando. Y entonces vemos que la curva A, que sería esta, pongan aquí aumenten ustedes, curva A, para un solo sitio de fijación. Curva A, ¿no? Esta, proteína con un solo sitio de fijación. Es decir, 5A, ¿no ve? Proteína con un solo sitio de fijación. Perdón. Espérenme. Entonces, esta curva hiperbólica equivale a una proteína con un solo sitio de fijación. Curva A. Y la siguiente equivale, ahorita les digo, chicos, voy a mejor poner así para que puedan entender mejor. Y esta sería proteína con dos o más sitios de fijación. Ya. Entonces tenemos para la ecuación A, que es la proteína con un solo sitio de fijación, lo que obtenemos es una curva, esa curva es hiperbólica, ¿no? Pongan ahí curva hiperbólica. Pero si la proteína tiene dos o más sitios de fijación, la curva nos da este tipo. Esta es una curva, pongan ahí curva sigmoidal o sigmoidea, que han estudiado en matemáticas, ¿verdad, chicos? Curva sigmoidal o sigmoidea. Oh, perdón. Entonces, estamos viendo que primero lo que nuestros ojos no ven lo hemos expresado en una ecuación, aplicando la teoría del equilibrio y la ley de acción de masas. Hemos sacado una ecuación. Esa ecuación, al graficar, corresponde a esta gráfica hiperbólica. Y la ecuación con más de un sitio de fijación corresponde a una curva sigmoidea. Entonces, estamos ya viendo en un gráfico, que ustedes recuerdan que es un gráfico es la representación de un fenómeno en función de dos variables, una variable dependiente y otra independiente. Representación gráfica de un fenómeno. Ahora estamos viendo cómo es el comportamiento de una proteína, esta hiperbólica, de una proteína con un solo sitio de fijación. Y este es el comportamiento que sigue una proteína a medida que aumenta la concentración del ligando, ¿no? Cómo se va saturando de una proteína que tiene más de un sitio de fijación. Y entonces vemos que aparecen dos patrones de comportamiento, una curva hiperbólica y una curva sigmoidal. Entonces, por eso surge esto, patrones de fijación de las proteínas. Y vamos a ver qué es esto. ¿Cómo se interpretan las curvas? Cada curva representa un tipo diferente de fijación. Por ejemplo, ¿qué significa la curva hiperbólica? Pues estoy poniendo aquí con esta flechita. Póngale la flechita, estoy hablando ahorita de eso. ¿Qué significa una curva hiperbólica? Una curva hiperbólica significa que se trata de los siguientes casos. No había sido solo uno. Una molécula proteica con un solo sitio de fijación para el ligando. Entonces, si obtenemos una curva hiperbólica, es que
Estamos frente a una proteína que tiene un solo sitio de fijación para ese ligando X. O puede ser una molécula proteica con 2 o más sitios de fijación, pero no cooperativos. Ustedes dirán, pero hace rato usted ha dicho que es solo con un sitio. Pues sí, es solo con un sitio de fijación. Pero también podría darse esto, que sea una molécula proteica que tiene 2 o más sitios. Pero esos 2 sitios no son cooperativos. Subrayen, no cooperativos. ¿Qué significa eso de no cooperativos? Estoy hablando de la curva hiperbólica. ¿Qué es no cooperativos? Esto, no cooperativo, pongan ahí. ¿Qué significa no cooperativo? ¿Qué significa no cooperativo? Significa que el evento de fijación en un sitio no influye de ninguna manera en el mismo evento en los otros sitios. Es decir, que si esta proteína tuviera varios sitios de fijación para el hecho de que se una aquí no influye en nada para que se una en los otros lados. Es decir, en otras palabras, los eventos de fijación de sitios no cooperativos son independientes. El hecho de que se una uno acá no ayuda en nada a que se unan los otros. Entonces actúan como si fuera solo un sitio de fijación. Es no cooperativo. En cambio, ¿qué significa una curva sigmoidal? Esta. Significa una sola cosa, una molécula de proteína que tiene 2 o más sitios de fijación. Ahí está la diferencia, que son positivamente cooperativos. Si la curva nos da sigmoidal, es que la proteína se une, tiene 2 o más sitios de fijación, pero que son positivamente cooperativos. ¿Qué significa positivamente cooperativos? Que el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia del mismo evento en otros sitios de la misma molécula. He querido representar para que entiendan mejor. Imagínense que esta es la proteína globular. Que sea el sitio de fijación, así medio cuadradito, fíjense en mi cursor. Y estos son los ligandos, cualquiera que sean. Vamos a ver que después puede ser oxígeno, puede ser un anticuerpo, puede ser lo que sea. Si este es el ligando, fíjense, este cuadradito entra bien acá, ¿no? Para decir su sitio activo. Entonces, este es el sitio activo o sitio de fijación. Pero también podría ser por acá, también podría ser por acá, pero ahorita se va a unir aquí. Al unirse el primer ligando, cambia la estructura de la proteína. Fíjense, esto yo he dibujado, chicos, por eso está medio feito. Cambia la estructura de la proteína. Fíjense, esto que está así, ahora se vuelve así, que ya es capaz de recibir al siguiente. Y fíjense, que estaba así medio feuco, se empieza a poner muy bueno e ingresa al siguiente. Entonces, por eso dice, positivamente cooperativo significa que el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia de fijación en los otros sitios de la molécula. Eso es un efecto cooperativo. Y esto, lo que nuestros ojos no ven, aunque yo estoy poniendo aquí una representación pues solo para que didácticamente ustedes puedan entender, pues eso lo vemos en esta curva. Y ahora veamos por qué es esa, perdón, antes. Quiere decir que si se une uno de los sustratos o ligandos, cambia la estructura de la proteína para que el siguiente entre más rápido. Y al entrar el segundo, cambia la estructura conformacional de la proteína y el tercero entra mucho más rápido. ¿Esto cómo se puede entender de que cambie? Pues, ¿cómo es esto de que entre el primero y favorece al segundo, ese segundo favorece al tercero? Pues porque ocurren cambios conformacionales, pongan aquí, ocurren o se explica mediante cambios conformacionales. Esto se explica mediante cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Esos cambios conformacionales en la estructura de una proteína se denominan efectos alostéricos. Entonces, los efectos alostéricos son cambios conformacionales y que además muestran un efecto cooperativo. Esto de efectos alostéricos vamos a estudiar con mucha más profundidad cuando veamos enzimología, sobre todo en regulación enzimática. Porque toda enzima es una proteína, chicos. Si no entendemos proteínas, no podemos entender a las enzimas.
Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Perdón, algo más. Esto más acabaremos de una vez. Entonces, ¿qué son los efectos alostéricos? De un modo general, un efecto alostérico o los efectos alostéricos se refieren a lo siguiente. Esto he copiado tal cual, he sacado de la fuente bibliográfica, por eso, por respeto, coloco en cursivas y sobre todo comillas. Permítanme leer. La comunicación entre sitios interactuantes se logra mediante cambios en la conformación de las proteínas. Cualquier evento de fijación en el primer sitio da por resultado la facilitación del mismo evento en otros sitios de la molécula, lo cual facilita, la ocurrencia del mismo fenómeno en ellos. Por eso al entrar uno favorece que el segundo entre, al entrar el segundo favorece mucho más rápido que entre el tercero. Efecto cooperativo, efecto alostérico. Pero, fíjense aquí, repito, cualquier evento de fijación en un primer sitio, recuerden la figurita, da por resultado cambios en la conformación proteica de los sitios, lo cual facilita, y fíjense aquí dice, y en algunos casos impide. Ahorita dirían, pero ¿cómo? Si ahorita acaba de decirme que facilita, ahora que aparece que impide. Pues esto también ocurre en la regulación, chicos. No puedo sacarlo. Esto más adelante vamos a entender. Que en algunos casos facilita y en otros casos impide. Y eso forma parte de del fascinante tema de la regulación enzimática. Entonces, los efectos alostéricos pueden facilitar y en algunos casos impedir que ocurra un fenómeno. Entonces, ¿qué diferencia hay ¿qué diferencia hay entre esto de la curva hiperbólica y la curva sigmoidal? Hemos dicho curva hiperbólica, ¿qué significa? Una proteína con un solo sitio de fijación. ¿Ya? ¿Pero qué significa eso? Si esto es función de saturación, váyanse a esta diapositiva, chicos. Es la diapositiva, ¿no ve? La diapositiva 23. Vamos a explicar en qué consiste eso. Si esta es una curva hiperbólica, esta es saturación y esto es concentración de ligando. ¿Qué significa esto? Que aquí va aumentando valores crecientes, ¿no? Más ligando, más concentración de ligando. Vámonos a la curva hiperbólica. ¿Qué significa? Fíjense que a concentraciones bajas, fíjense, aquí escriban, a concentraciones bajas de ligando, una proteína con un solo sitio de fijación se satura rápidamente. O sea, a bajas concentraciones de ligando, una proteína con un solo sitio de fijación se satura rápidamente. Porque fíjense la curva. Con esta pequeña concentración de ligando ya hemos alcanzado el 50% de saturación. Si consideramos que este es el 100%, ¿no? El máximo, la mitad, 50%. Entonces, con poquita cantidad de ligando ya se ha saturado, porque tiene un solo sitio de fijación. Eso aumentamos concentración de ligando y se satura, y con baja concentración de ligando ya está 100% saturado, porque solo tiene un solo sitio de fijación. ¿Qué pasa con la curva sigmoidea? ¿Cómo lo interpretamos? Que a medida que aumentamos, por eso he puesto en la misma curva, a medida que aumentamos la concentración de ligando, fíjense, a esta misma concentración, por ejemplo, está aquí nomás saturado. Por ejemplo, puede ser 10%. En cambio, aquí ya está el 50%. Sigo aumentando ligando y se satura lentamente. Ahora aquí comienza, ¿verdad? La cooperación. Uno le ayuda al otro, el otro le ayuda y se dispara. Y luego se satura. Esto me está indicando el efecto alostérico, que primero lentamente y luego la cooperación hace que punto de inflexión y se satura totalmente la proteína. Entonces, esto nos está diciendo que como aquí es tan rápido, aquí hay un solo sitio de fijación. Como aquí es más lento, quiere decir que hay más de un sitio de fijación. Pero como es cooperativo, finalmente aquí, fíjense, es casi vertical, hay un punto de inflexión y la proteína se satura. Tiene esa importancia de interpretación.
Entonces, una curva hiperbólica, en la curva hiperbólica se observa el alosterismo. ¿Está claro eso? Una curva hiperbólica representa alosterismo. Bueno, estos efectos alostéricos tienen gran trascendencia en enzimología, sobre todo. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, de un modo muy general, proteínas globulares, fijadoras de ligandos. Hemos dicho una proteína P con su ligando L, pero a ver, veamos más tangiblemente. Como ejemplo, vamos a usar a la mioglobina y a la hemoglobina. La mioglobina y la hemoglobina. Estas dos son como, digamos, muy parecidas, pero tienen sus diferencias importantes. Estas dos proteínas ayudan a entender cuán importante es entender la configuración de una proteína y cómo es su dinámica y su función. Nos ayudan a comprender cómo se unen las moléculas a las proteínas. Tanto la mioglobina como la hemoglobina tienen como principal función captar oxígeno molecular en su estructura para ser utilizado en el organismo. Ustedes saben que existen, o no sé si saben, tal vez en biología han visto, en microbiología van a ver eso mucho, que existen organismos aerobios que necesitan oxígeno para vivir y organismos anaerobios. Los anaerobios por lo general son unicelulares, ahí están algunas bacterias. Los anaerobios no necesitan oxígeno. En cambio, los aerobios necesitan oxígeno. Bueno, se considera como organismos que captan más la energía de los alimentos. Ustedes al año van a ver que, por ejemplo, la combustión de la glucosa en aerobiosis es casi 20 veces, 18 veces más efectiva. Entonces, hay organismos, repito, que necesitan oxígeno para vivir. ¿Y cómo se provee oxígeno a las células? Sobre todo si son organismos aerobios. Algunos organismos, repito, unicelulares, pues captan oxígeno, puede ser unicelulares, hay aerobios y anaerobios. Los aerobios captan por difusión, ¿no? Pero los multicelulares y nosotros hemos desarrollado mecanismos que provean oxígeno a nuestras células. Así, existen moléculas que transportan oxígeno, como por ejemplo la hemoglobina, y moléculas que acumulan oxígeno, como por ejemplo la mioglobina. Subrayen, transportan y subrayen, acumulan. La mioglobina acumula oxígeno, en cambio la hemoglobina transporta. ¿Recuerdan? La hemoglobina transporta el oxígeno por toda nuestra economía. Para entender cómo es esto, que por qué la hemoglobina transporta y por qué la mioglobina acumula y cómo llevan el oxígeno, pues hay que entender qué cosa. Estamos en bioquímica estructural. La estructura de la mioglobina y la estructura de la hemoglobina. Tienen ciertos común denominadores estas moléculas. Por ejemplo, ambas son proteínas conjugadas. ¿Recuerdan que era una proteína conjugada en el anterior capítulo? Son aquellas que tienen, aparte de aminoácidos, tienen un grupo prostético, es decir, un grupo no peptídico. En este caso, el grupo prostético de la mioglobina y la hemoglobina se denomina grupo hemo. Por eso se llaman también hemoproteínas. La mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica y por eso solo posee un grupo hemo. En cambio, la hemoglobina es una proteína oligomérica, tiene estructura cuaternaria y está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Por tanto, posee por cada cadena un grupo hemo, o sea, posee 4 grupos hemo, un hemo por cada cadena polipeptídica. Podríamos ver la representación que está en el banco de datos de proteínas. La mioglobina es así. Fíjense, por difracción de rayos X se ve que es una molécula globular y que tiene su estructura secundaria está formada por alfa hélices y que poseen varios dominios. En uno de sus dominios está este grupo hemo. En cambio, la hemoglobina es una proteína tetramérica, es decir, que tiene 4 subunidades. En cada subunidad hay un grupo hemo. Entonces, ambos, este almacena oxígeno y este transporta oxígeno. ¿Por qué lo hará? Hablemos del grupo hemo, que es el común denominador para ambos.
El grupo hemo consta de una parte orgánica y una parte inorgánica. Una parte orgánica sería la protoporfirina, que sería todo esto, y un átomo de hierro en el centro. Si nosotros nos fijamos, este anillo, esta estructura, tiene 4 anillos pirrólicos y tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4 grupos metilo, 2 grupos meteno y estos 1, 2, 3, 2 grupos propionato que están en la superficie, y estos que son apolares se sumergen en el interior de la proteína. Si vemos todo esto, pues puede ser que existe la posibilidad de 15 isómeros, pero solamente uno de ellos aparece en los sistemas biológicos, que es esta, la protoporfirina 9. Esto se llama protoporfirina. Las porfirias, eso van a llevar ustedes en bioquímica clínica, pero por eso se llama protoporfirina 9, así tal cual está. A este grupo de protoporfirina 9 pertenecen o tienen este grupo la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos, entre otros compuestos. Los citocromos vamos a estudiar en el último capítulo. Y los grupos propionato que se encuentran en la superficie. En cambio, el resto que son apolares se sumergen en el interior. Ahora, este es el grupo hemo responsable de captar oxígeno. ¿Cómo funciona este grupo? Si observamos, este grupo es un plano, ¿verdad? El hierro tiene que estar en estado ferroso. Se llama ferrohemoglobina. Cuando se oxida se llama ferrihemoglobina. Solamente al estado ferroso es que puede captar oxígeno. ¿Cómo lo hace? Fíjense, es un plano. Entonces, el grupo hemo no actúa solito. Hemos dicho que está sumergido, ¿verdad?, en la estructura de la proteína. Entonces, existen zonas del péptido de la proteína, como por ejemplo la histidina proximal, que forma el hierro. El hierro es un elemento de transición, ¿verdad? Está formando un enlace, fíjense, con este nitrógeno pirrólico, con este, 4, más 2 enlaces de coordinación. Un enlace de coordinación por debajo con esta histidina, y es como si la histidina, el hierro al formar un enlace con la histidina, es como si lo estaría jalando. Fíjense, el hierro está directamente enlazado a esta histidina, a su nitrógeno pirrólico, y mediante un quinto enlace de coordinación. De esta manera es como si la histidina le jalara al hierro, y entonces hace que esto se hunda, fíjense en mi cursor, como si se hundiera y deja espacio para que entre el oxígeno. Como si la histidina jalara al hierro y quedaría fuera del plano del anillo, lo está estirando. Ahora entra espacio para que entre el oxígeno. Y el centro de enlace al oxígeno es el otro lado del plano. Un segundo residuo de histidina de la proteína, imagínense, aquí está todita la proteína, estabiliza al oxígeno y de esa manera capta oxígeno esta molécula. De esa manera, tanto la hemoglobina como la mioglobina, gracias a su grupo hemo, captan oxígeno. Pero el grupo hemo solito no podría hacer eso. Necesita esta ayuda de este entorno peptídico. Entonces, la función del grupo hemo depende parcialmente de su entorno polipeptídico. Es decir, se forma un microambiente que hace que este grupo hemo pueda captar oxígeno. Asimismo, este grupo y este grupo. Es fantástico, ¿verdad?, cómo puede captar oxígeno y cómo cumplen su función. ¿Eso es azar? No, pues no es azar. Entonces, la función del grupo hemo depende parcialmente, pero no porque sea parcialmente es poco importante. Depende de su entorno polipeptídico. Y bueno, entonces, hasta aquí vamos a quedar, chicos, para entender. Luego vamos a ver a la mioglobina y vamos a hacer algunos cálculos nuevamente respecto a esto. Por eso quiero que, para entender esto, chicos, para la siguiente clase vengan repasando lo que hemos visto desde la diapositiva 18, creo que es. Vengan repasando, no quiero entrar, quiero que repasen para que sigamos avanzando. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Dinámica y función de las proteínas. Hemos dicho que cuando hablamos de proteínas, pueden ser fibrosas y globulares. Ahorita estamos en las globulares. Las globulares lo que hacen es unir ligandos. Esa es su principal función. La pregunta es, ¿y cómo une esos ligandos? Surgen preguntas. ¿Esa proteína tendrá un sitio de fijación? ¿Tendrá más de un sitio de fijación? ¿Será que hay colaboración entre los sitios de fijación? Pues, ¿qué se hace para eso? Se aplica
aplicamos las leyes o, digamos, la teoría del equilibrio para aplicar estas ecuaciones. Y asumimos que una proteína se une a su ligando y todo esto que hemos avanzado. Hemos visto que con este análisis surgen dos posibilidades: que tenga varios sitios de fijación, esa proteína, o que solo tenga un sitio de fijación. A su vez, para darle lógica a esta K, hemos dicho que K es una concentración de ligando necesario para alcanzar el 50% de saturación, y por eso a eso se denomina P50. Y la ecuación cambia, por eso sustituimos K por P50, que es un parámetro en el cual se refiere a la concentración de un ligando a la cual se encuentran ocupados el 50% de los sitios de fijación, es decir, 50% de saturación. A su vez, cada ecuación que hemos encontrado tiene un gráfico que nos ayuda a ver o entender mejor cómo se une un ligando a una proteína. Pues el ligando, pues, si tiene un solo sitio de fijación, la curva es hiperbólica. Si tiene más de un sitio de fijación, la curva es sigmoidea. A su vez, la curva, con una curva hiperbólica, puede ser, ¿qué significa una curva hiperbólica? Que hay un solo sitio de fijación, o puede haber dos sitios de fijación, pero no son cooperativos. Una curva sigmoidea significa una sola cosa: una proteína con dos o más sitios de fijación, pero positivamente cooperativos. ¿Qué significa positivamente cooperativos? Que el evento de fijación en un sitio favorece el evento de fijación en los otros sitios. Fenómeno llamado efecto alostérico. Y hemos visto que para entender mejor esto en forma tangible, no como P y L, sino vamos a usar a la mioglobina y a la hemoglobina para entender mucho mejor. Entonces vamos a quedar acá con ustedes. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Un cachito, grupo 300, 1002, 07, 2025. Ya hemos quedado acá entonces con ustedes. Por favor, para la siguiente clase vengan repasando lo que hemos visto, para que lo que viene aquí adelante entendamos mejor. Fíjense que estamos viendo lo mismo que hemos visto más adelante. Para entender la diferencia con la hemoglobina, con la mioglobina y las mismas ecuaciones. Fíjense, por favor, vengan repasando. Si algo no entienden, igual me preguntan. O si ahorita tienen una pregunta, pues pueden hacer. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Noemí, dime. Doctora, ¿los efectos alostéricos son para las dos curvas? No. Los efectos alostéricos solo es para la curva sigmoidea. Para esta curva. O esta. Solo para la curva sigmoidal. Solo la sigmoidal presenta el efecto alostérico, que significa que, fíjense, aquí avanza despacito, ¿verdad? La saturación, porque tiene muchos grupos que saturan, muchos centros de saturación. Pero luego, como es cooperación, esto se dispara, porque esto podría haber subido así, ¿no? No, pues se dispara y otra vez sube. Solo es efectos alostéricos, solo se observa en curvas sigmoideas, donde la proteína tiene más de un sitio de fijación positivamente cooperativos. ¿Está claro? Ya. Vamos a ver justo estas dos curvas. Vamos a ver que la mioglobina tiene la curva hiperbólica y la hemoglobina tiene la curva sigmoidea. Por eso vengan repasando para la siguiente clase, por favor, chicos, ¿ya? Se van a entender mucho mejor. Si yo sigo ahorita avanzando, no voy a estar segura si han entendido. Repasen lo que hemos avanzado. Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Por favor, repasen, por favor. Esto es importante porque luego vamos a ver el efecto Bohr y todo esto entra en la evaluación, obviamente todo, ¿no? Entra en la evaluación, pero esto es bien importante, chicos. Repasen. No están en exámenes, o sea, repasen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor.